Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa. Mi nombre es Elina Ibarra, voy a ser la moderadora. Tenemos que hacer la gran pregunta. ¿Y quién modera a los moderadores? No sabemos. Pero vamos a intentarlo, moderarnos entre nosotros. Vamos a comenzar entonces con la presentación de Rosana Echarri, que es ayudante de primera de la Cátedra Bercholdt de Teoría del Estado, licenciada en Ciencias Políticas por la UBA, diplomada Flaxo en Diplomatura de Desarrollo Local y Economía Social y Diploma Superior en Gestión y Control de Políticas Públicas. Desde el 19 ocupa el rol de asesora en el Consejo Directivo ACUMAR. Título de la exposición: Las cuencas como unidades de planificación pública, el caso de ACUMAR. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy contenta de estar acá y agradecida por esta iniciativa de la facultad y de todas las cátedras de Teoría del Estado por organizar esta actividad que la considero muy necesaria e importante para la profundización de la propia experiencia, de los propios recorridos profesionales y en el trabajo de investigación en que cada uno de nosotros estamos volcados, de investigación o de acción, pero también como forma de poder entrar en red con otros saberes y con otras iniciativas, porque es una forma de estar en contacto y nutrirnos, digamos, mutuamente con los intereses de investigación y de acción del resto de los profesionales, de las personas, pero también de los alumnos y de las alumnas que están vinculados con cuestiones que tienen que ver con la organización del Estado. Y bueno, agradecer también y estoy contenta de poder formar parte de esta mesa junto con mis compañeros de cátedra. Bueno, yo en la ponencia de este trabajo, la intención era poder visibilizar cómo empezó, digamos, una tendencia, o sea, ya unos cuantos años, hace más de 15 años, a partir de un diagnóstico que se hizo, que hacíamos, digamos, los profesionales que trabajábamos dentro de la formulación de las políticas públicas dentro del Estado y de la implementación de las políticas públicas dentro del Estado como respuesta de acción del Estado a partir de un diagnóstico determinado de intervención en una problemática. Empezamos a ver cómo esta tendencia a la sectorialidad formaba parte de una incapacidad por parte del Estado de poder brindar respuestas integrales a problemáticas que eran complejas y multivariables, ¿no? Cuando uno se mueve dentro del Estado, desarrolla su actividad dentro del Estado y está pensando en la política pública, ¿no?, como un ordenamiento programático basado en un diagnóstico que intenta ofrecer soluciones públicas al territorio y a la población, nos damos cuenta que esas realidades con las que nosotros nos encontrábamos territoriales eran realidades de una complejidad multivariable, porque, por ejemplo, en el caso de Matanza y Riachuelo no solamente veíamos una carencia de infraestructura, de acceso a bienes y servicios básicos, sino también, digamos, una falta de respuesta política en materia de política pública, no solamente en la cuestión estructural, sino también en la conformación de ese tejido social y también en las subjetividades individuales y colectivas que surgían dentro de ese territorio, ¿no? Como que si nosotros abordábamos la problemática de contaminación del agua, pero también veíamos las condiciones de carencia de territorialidad informal que existen sobre el territorio a la vera de ese río, nos dábamos cuenta que para poder abordar una política como Estado, no solamente podíamos ir con herramientas que atendieran las cuestiones de infraestructura, sino que también teníamos que pensar desde el diseño de esas políticas herramientas que contemplen también la complejidad de esa vulnerabilidad social a la que estábamos intentando dar respuesta, ¿no? Entonces ahí se empezó a tomar conciencia que no solamente, digamos, que la sectorialidad, digamos, esta división que existe en direcciones, subsecretarías o espacios dentro de los organismos de intervención pública,
apuntaban siempre a objetivos específicos. Por ejemplo, la Dirección de Agua y Cloacas se fijaba en la provisión de agua y cloacas, o la Dirección de Vivienda veía la demanda en relación a vivienda, pero para poder entregar una vivienda y que, digamos, y cambiarle, mejorar las condiciones de habitabilidad, esa vivienda tenía que estar dotada de servicios públicos, esa vivienda tenía que estar dentro de una trama de inserción a la ciudad, esa vivienda tenía que permitir también a la población poder acceder a la salud, poder acceder a la educación, al esparcimiento, y también poder digamos, atender esa vulnerabilidad teniendo en cuenta la complejidad de cuestiones que se daban al interior de las familias y de las comunidades, como las violencias intrafamiliares, ¿no? y otros conflictos que se dan en el marco del tejido, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos abordar el problema de la pobreza, nos damos cuenta que una de las caras de la pobreza son los problemas estructurales, pero también que requieren sobre todo inversión a mediano y largo plazo de políticas de infraestructura y de acceso a servicios básicos, pero que también, para poder mejorar la calidad de vida de esa población y de esos territorios, hace falta abordar otras problemáticas que tienen que ver con esta construcción de ese tejido social, comunitario, que involucra también lo material, para lo cual hace falta otros prismas de donde poder digamos, interpretar esa realidad, y que esa perspectiva distinta de intervención también nos haga construir desde el diseño soluciones que sean más intervaliables, ¿se entiende? Hemos visto muchas experiencias que han tardado mucho tiempo de gestión previa, de inversión, por ejemplo, en infraestructura, que por no estar dotadas esas políticas y esos proyectos de implementación que después se ven efectivamente a través de las licitaciones o de la ejecución específica, al no estar dotadas de esta mirada integral y estar solo basada en una mirada sectorial, faltaban recursos de diseño para después abordar los territorios. Entonces, quizás teníamos la licitación lista para hacer la liberación de un camino de sirga o para construir una obra de desagüe pluvial, pero nos damos cuenta que no había un trabajo previo relacionado con la población en donde había que hacer la obra, ¿no? Y esto es algo que se ve muy específicamente en toda la problemática de relocalización de villas y asentamientos, que es una problemática que, para poder ser resuelta y para poder dar solución, no basta con políticas públicas que estén pensadas desde la sectorialidad, sino que es necesario tener una valija de herramientas multivariables para poder ofrecer solución a todas las problemáticas que aparecen en el territorio, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros no es lo mismo relocalizar una familia que solamente tiene su vivienda ahí, sino una familia que a su vez hace el desarrollo de su actividad económica en esa vivienda, y no es solamente cambiar las condiciones de vivienda de una mejor a una peor, sino que también es esa inserción en la trama con un principio de intervención que es no generar más pobreza de la que aún existe, ¿no? Y en esas tramas de vulnerabilidad social, en donde el caso del Riachuelo se ve muy claramente, estas tramas de tejido social solidarias generan la provisión de servicios para esas personas con vulnerabilidad social, digamos, tener una amiga, un vecino cerca que quizás es la que le acompaña a su hijo porque la persona no puede enviarla al colegio en determinada hora. Digo, se van dando ciertas tramas de relaciones sociales que son muy importantes a la hora de poder planificar una política. Entonces, esta tendencia a la sectorialidad, que es una tendencia que hoy, 15 años después de la redacción de ese Plan Integral de Saneamiento, sigue existiendo dentro del Estado, es una primera inercia en donde, en el caso específico, y por eso lo poníamos como modelo de gestión, en principio se empezó a notar que la problemática del Riachuelo, al igual que la problemática de otras cuencas hidrográficas, tenían en común una superficie interlazada, digamos, de unidades de planificación, como son los municipios, que tenían en líneas generales las mismas problemáticas.
públicas, ¿no? Entonces, como respuesta de política pública, el Estado empezó a generar estas unidades de planificación pensadas como cuencas hidrográficas, ya superando los límites territoriales de los municipios, para empezar a tener una mirada más regional de inserción de esa población y de ese territorio a la idea de un modelo de desarrollo más amplio dentro del territorio. En el caso del Matanza Riachuelo involucra a la ciudad, pero también involucra a 14 municipios de la provincia de Buenos Aires, y cómo en esa acción coordinada de todos los actores que participan dentro de ese territorio, que son actores variados, ¿no? Son actores que tienen que ver con lo económico, con lo social, y también todos los organismos públicos, en este caso de 3 jurisdicciones, de la ciudad, de la nación y de la provincia, que tienen injerencia dentro de... que tienen injerencia dentro de ese territorio. Para resumir, porque bueno, el tiempo es corto, en el caso del Riachuelo tiene una particularidad, que es a partir de una demanda de vecinos de Villa Inflamable, se logra poner en escena una cuestión socialmente problematizada de gran riesgo social, en el sentido de que más de un 30% de la población no puede acceder a los bienes necesarios mínimos de supervivencia, y cómo a través de esa demanda de los vecinos se logra la intervención de la política a través de un acuerdo en 2004 en donde participaron los 14 intendentes y en ese momento el jefe de gobierno de la ciudad, para generar un primer acuerdo que dio origen a la ley de creación de ACUMAR, y cómo después, como esta cuestión de cómo la política a través del Ejecutivo no puede hacerse cargo o no resolvió este problema de demanda inicial de los vecinos, empieza a participar la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un fallo específico que termina derivando en la aprobación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, aprobado en el año 2010, que luego tuvo una revisión en el 2016. O sea, cómo a partir de una demanda organizada dentro del territorio empieza a responder la política a través de estos acuerdos, a través de la formación de la ley, se crea un organismo, un ente autárquico con capacidad y autonomía de gestión sobre la cuenca, y cómo este Plan Integral de Saneamiento, que es una de las primeras experiencias de planificación integral dentro del Estado argentino, termina siendo una causa seguida por la Corte y por los juzgados, generando una ingeniería de planificación en donde se tienen establecidos los indicadores de seguimiento, en donde hay evaluación, donde hay un fondo propio de financiamiento, donde participan con el financiamiento las 3 jurisdicciones. Es un ejemplo de modelo único en la gestión metropolitana ligado a la vulnerabilidad dentro del territorio metropolitano. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Querés? Sí. ¿Querés cambiar de lugar? Listo. Gracias, Rosana, por tu exposición. ¿Me pasas el papelito? Como siempre, listo. Continuamos con Guillermo Gómez, abogado por la Universidad de Buenos Aires, maestrando de la Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública de la UBA, ayudante de la Cátedra de Bercholk de Teoría del Estado. Su exposición se llama La Comisión Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo. ¿Hay un error de tipeo? Trámite legislativo. Pensé que era una de esas esdrújulas difíciles. No, pero solo faltaba un espacio. Trámite legislativo. ¿Tenés tu tiempo? ¿Sí? ¿No funciona? Viste que suele fallar este. No. Nos pasó ayer, nos va a pasar hoy. Dale, sí. Voy a 2 máquinas. Ya está.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Aprovecho también para agradecer formar parte, muchas gracias, de este panel. Le agradezco la iniciativa Intercátedras. Creo que es una buena oportunidad para poder problematizar algunas cuestiones que tenemos entre todas estas cuestiones que nos traen como profesores de teoría del Estado, pero también dar un poco de debate, ¿no? Y yo vengo a traer un tema que hoy en día está un poco en boga, quizá ha quedado un poco en segundo plano con todo el trámite de la ley de bases, pero que desde particularmente el dictado del DNU 70-2023 tuvo nuevamente un preponderante rol en el epicentro de la escena. Bueno, vengo a hablar desde la Comisión Bicameral Permanente de Revisión. A ver, tenemos que contextualizar que con la institucionalización de los decretos de necesidad de urgencia en el 94, particularmente se le da al Poder Ejecutivo una facultad de características legislativas para poder obviar cierto paso por el Congreso y así poder emitir estos decretos, ¿no?, de carácter legislativo. En ese sentido, también para mantener la cuestión de frenos y contrapesos, característica de la división de poderes de nuestro sistema político institucional, se asigna a una comisión bicameral el rol de revisión que tiene que tener el trámite de estos decretos de carácter legislativo, ¿no? Bien. En ese sentido, pasa algo que es que desde la reforma del 94 y hasta el año 2006 no estaba regulada esta cuestión del funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente, sino que estaba regulada la posibilidad de que los decretos de necesidad de urgencia fueran emitidos por el presidente, pero no tenía un control posterior debido a que no estaba reglamentada la cuestión. En ese sentido, acá podemos ver cómo desde la entrada en vigencia de la Constitución del 94 y hasta que entra en vigencia la Ley 26.122, que es la que reglamenta esta cuestión en particular, se emitieron algo así como 504 decretos de necesidad de urgencia por parte de los distintos presidentes. Ahí pueden ver en la filmina que está desagregado por presidente. Esta cuestión es un poco compleja y trae varias cuestiones sobre las que me gustaría reflexionar un poco. A priori, caracterizando la comisión, hay que entender que la misma está conformada por 16 representantes, 8 diputados y 8 senadores, respetando las proporcionalidades de... Acá está. Respetando las diferentes fuerzas políticas y a propuesta de los del presidente de cada una de las cámaras, respetando los bloques parlamentarios, se mantiene la proporción que se da en la configuración tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Pero, ¿cuál es el problema clave de esta revisión posterior que tienen los decretos de necesidad de urgencia, particularmente teniéndolos como una función legislativa que está en cabeza del Poder Ejecutivo? Que esta comisión bicameral está caracterizada principalmente por emitir dictámenes. No tiene una característica definitoria en lo que refiere a el control del Congreso. Emite dictámenes que luego son puestos a conocimiento de ambas cámaras y posteriormente las dos cámaras tienen que expedirse sobre la vigencia del decreto, si cumple con las cuestiones formales que establecen ya sean los decretos delegados, los decretos de necesidad de urgencia o los decretos de promulgación parcial de leyes. A ver, el problema es de diseño institucional, claramente, porque nos vamos a encontrar con que, según la Ley 26.122, lo que se establece va a ser que no es necesario, o mejor dicho, no se establece un tiempo
determinado en el cual ambas cámaras deban expedirse sobre la vigencia del decreto. Y esto trae un problema porque efectivamente lo que la ley 26.122 va a establecer es que las cámaras tienen que darle trámite inmediato y expreso, pero no establecen un tiempo determinado de tratamiento. Esto ha generado que, como podemos ver aquí, el trámite por parte de las cámaras de los dictámenes puestos en su conocimiento haya ido variando a lo largo de los años, dependiendo principalmente de la conformación de la comisión, pero por otro lado de la conformación de las cámaras. Y se puede observar que en los años en los que el Congreso tiene un color partidario igual al del Poder Ejecutivo, la Comisión Bicameral Permanente tiene mayor actividad, pero nunca expresa dictámenes de mayoría para dejar sin efecto decretos de necesidad de urgencia particularmente. Y en los años en los que el Congreso ha tenido una minoría respecto al color político que ocupa el Poder Ejecutivo, se han elaborado dictámenes por el rechazo de la vigencia de decretos de necesidad de urgencia. Entonces, y acá siempre retomo esta cuestión en clase, ahora está bastante en boga, pero digo, en toda la historia de la Comisión Bicameral Permanente de Revisión de Decretos de Necesidad de Urgencia, Delegados y Promulgación Parcial de Leyes, jamás se ha dejado sin efecto ningún decreto. Y esto sucede también porque dentro del diseño institucional se ha previsto que para que quede sin efecto un decreto tiene que contar con el rechazo de la Cámara de Diputados y con el rechazo del Senado. ¿Y qué problema tiene esto en relación a cómo nosotros votamos, por ejemplo? Que nuestro sistema electoral y nuestro sistema político particularmente tiene ciertas características que hacen que en escenarios normales el presidente detente mayoría en ambas cámaras. ¿No? Digo, estas famosas listas sábanas que hacen cuenta de la forma en la que vamos a votar cada 2 años, y particularmente en los años en que hay elecciones presidenciales, termina generando que se genere este efecto de arrastre que hace que el presidente, en términos normales, cuente con mayoría en ambas cámaras. Eso va a generar que la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados y en el Senado genere este déficit de participación por parte de la Comisión Bicameral Permanente en clave de dejar sin efectos decretos del Poder Ejecutivo. Y analizando particularmente la actividad de la Comisión en esta filmina, pueden observar cómo la Comisión realiza su trabajo. Dentro de su diseño institucional, la Comisión ha tratado algo así como el 94% de los decretos que han sido puestos en su conocimiento, ya sea por el jefe de gabinete de ministros o por avocación de la competencia de tomar el conocimiento de estos decretos, y ha emitido dictámenes ya sea a favor o en contra de la vigencia de los decretos. El problema entonces está justamente en esta cuestión de que una vez que se elevan los decretos hacia el pleno de las cámaras para su tratamiento, para verificar su validez o invalidez, las cámaras tienen un comportamiento complejo. Como pueden ver en esta otra filmina, que creo que se alcanza a ver, sí. Los decretos dictados desde la vigencia de la ley 26.122 y analizando hasta el periodo 2018 son 275. De esos 275, la Comisión Bicameral Permanente ha tratado casi la totalidad de esos 275. Luego, diputados presenta una actividad un poco más, una forma un poco más activa respecto al tratamiento de estos decretos, pues ha tratado casi un poco más de la mitad, pero solo han sido tratados 46 decretos por ambas cámaras, lo cual muestra que
el déficit de tratamiento del Senado, que eventualmente, al necesitar que las dos cámaras se expidan en forma negativa, esto nos da que alrededor del 82,3% de los decretos no fueron tratados por ambas cámaras, lo que implica un déficit claro en el diseño institucional del control parlamentario que tienen los decretos de necesidad de urgencia, delegados y promulgación parcial de leyes. Y no solo es una cuestión relativa a bueno, como mencionaba anteriormente, lo inherente a que la ley no establece un plazo determinado para que se traten estos decretos, o mejor dicho, para que las cámaras traten los dictámenes que formula la comisión, sino hay que entender que estamos ante un problema institucional grave en clave de control parlamentario. Es decir, hay una función o una competencia que a priori le pertenece a otro poder, que es tomada desde el 94 por el Poder Ejecutivo y que hasta ahora, que bueno, hay que ver qué pasa con este decreto 70-2023, no ha tenido ningún resultado de control efectivo, dejando sin efecto ningún decreto de este tipo. Será cuestión de esperar a ver qué pasa con el decreto 70-2023 y también problematizar estas cuestiones relativas al funcionamiento de nuestro control parlamentario. Necesitamos modificar la ley, esto está cuestionado hace varios años y ha sido elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual todavía no se ha expedido sobre la constitucionalidad del artículo 24 de la ley 26.122, que es la que establece justamente el no plazo en el cual las cámaras tienen que expedirse, pero son cuestiones que de alguna manera menoscaban la legitimidad de nuestro sistema y particularmente de una función que es propia y una característica de la división de poderes. Así que lo seguiremos conversando en otras cuestiones porque el tiempo es breve. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Seguimos con la presentación de Gonzalo Aguirre, licenciado en Ciencias Políticas por la UBA, diploma de Estudios Avanzados y doctorado con cum laude por la tesis de memoria dirigida por Morey. Es profesor adjunto en Teoría del Estado y estoy haciendo una selección claramente y creo que es pertinente. Autor del libro Fiscus, la cesta de Saturno, una historia filosófica de la tributación. Su ponencia se llama El Estado como solución a la sensación impositiva del tributo. Pongo el timer. Bueno. Buenas tardes, ya está la cuenta regresiva, ya estoy perdiendo mi tiempo. Agradezco. El título de la presentación, lo repito, es El Estado como solución a la sensación impositiva del tributo. Para aprovecharlo el ratito, voy a contar solo lo que sería la parte escandalosa o más, digamos, debatible o que suene más rara para no desperdiciar el rato y aprovechando que nos encontramos, que no siempre o nunca se haya dado casi la posibilidad de encontrarnos de modo intercátedra para compartir, así que un poco para que sepan en qué ando. Efectivamente, publiqué un libro que se llama Fiscus, no es un libro, es como un pasaporte muy pequeño. Se llama Fiscus, la cesta de Saturno, apuntes para una historia filosófica de la tributación, y otro de antes que se llama Analítica de la crueldad. Los menciono porque van a quedar de fondo de esto y porque últimamente ha surgido todo un debate sobre la crueldad y entonces me sentí interpelado
recuperar esta tesina de doctorado que después publicó la editorial ECT de Buenos Aires. Todo proviene de investigaciones que realizamos acá y de las clases que damos, que son iguales a las investigaciones que hacemos en el GIOJA, con el UASIT, y que se retroalimentan con las clases y así sucesivamente. Así que está todo el tiempo, no sé si decir en progreso, pero bueno, en desarrollo tampoco. Bueno, está en cocción y cada tanto sacamos algo. Yo lo que quiero hacer, y incluso creo que tiene que ver con alguna cosa que se planteó ayer en la última mesa de ayer, es hacer como un elogio del Estado, más precisamente con un elogio de los impuestos. Y presentar un elogio de la obediencia y todo, aunque esté Lina aquí en la mesa, un elogio de la obediencia y presentar incluso la recaudación como una de las bellas artes, ¿no? Son todos títulos que están en el libro, pero bueno, invito a eso, ¿no? Estamos con esa idea. El impuesto es bueno, el impuesto es lindo, no es feo, y los que somos feos somos nosotros, que no nos gusta pagar impuestos y no entendemos bien por qué los tendríamos que pagar, ¿no? Ese sería el punto de partida dentro de una genealogía de la libertad. Hoy Camilo Heller planteó eso, digamos, una historia del individuo, etc. En líneas generales se trata de lo que Peter Sloterdijk llama timótica, una timótica, la palabra timos, ¿no? Traducido así medio abuelo pájaro, medio a poncho, sería una ánimo política, una política de las sensaciones, un estudio del Estado como un organismo sensacional. De hecho, se le dice organismo, ¿no? Como tal es sensacional. El título rápidamente indica que el impuesto es anterior al Estado. El impuesto OAMPO. Pregunta, que es la que hizo Juan. Bueno, ¿qué pasa entre las provincias ricas y pobres? ¿Qué pasa a los que tienen muchos recursos y los que no tienen nada? Bueno, es otra de las grandes pulseadas de cómo hacemos para equiparar ese déficit que los dioses han dicho, bueno, mucho a Neuquén o a Santa Cruz y muy poquito a la provincia de Buenos Aires en ese sentido, ¿no? De petróleo o nada. Bueno, yo creo que ahí los resortes, las provincias que producen cobran regalías. ¿Sí? O sea, tienen una porción de la pizza para llevarse. El problema es qué pasa con todos los demás. Bueno, yo creo que una solución podría ser, y en esto no cargar de impuestos, más allá de que no leí el libro, pero sino sacar plata de exportación, o sea, producto exportable, que la plata que entra al Tesoro Nacional, por principios también constitucionales, entra la renta del Tesoro Nacional, que esa plata que entra por gas o petróleo exportado, bueno, se distribuya, hay que hacer una ley de coparticipación hidrocarburífera, llamémosle de alguna manera, donde de alguna manera se puedan abrevar esas injusticias, digamos, físicas o geofísicas. Y hay otras cosas también que rever. ¿Por qué una persona que vive en Chaco, en su boleta viene para financiar obras que paga un fideicomiso para hacer una obra en el sur? O sea, bueno, hay cuestiones a veces de inequidad que habría que rever, y yo creo que la fórmula a veces sería repartir generosamente la plata que entra por exportación del producto. Pero bueno, eso genera también discordias políticas insalvables de tiempos inmemoriales, ¿no? Muchísimas gracias a los expositores, gracias por las preguntas y damos lugar a la siguiente mesa. Me quedan dos sin responder, Porque 2 minutos por pregunta. Hicieron 3. Sí, para no dejar sin responder a los anteriores, me preguntaron respecto al subte, ¿es cierto? Hubo una transferencia... Hubo una transferencia del subte en cabeza del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Es un tema donde yo no me adentro en el texto que escribí como tesis de maestría. De todos modos sí lo investigué. Y ahí hay particularidades. Esto fue transferido en el 2011, si no me equivoco. Y obviamente... la diferencia que no había que transferir, no se transfirieron recursos.
porque como saben y está bastante de moda en la actualidad, lo del transporte público es subsidiado. Entonces, digamos, se transfirió el 50% del subsidio el año de la transferencia por parte del Estado Nacional y después la Ciudad de Buenos Aires se hizo cargo del subsidio de transporte, también obviamente del personal. Es un servicio que está también concesionado, ¿no? Pero bueno, sí, la titularidad del servicio de subte fue transferido de la órbita nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Probablemente también tiene que ver con que era un servicio, tal vez no tanto en esta coyuntura, pero tal vez en unas décadas atrás era un servicio bastante conflictivo en términos gremiales y tal vez eso podía llevar a que el Estado Nacional quisiese desprenderse de eso y también la ciudad querer obtenerlo porque obviamente más competencias genera mayor autonomía, ¿no? Y por último me quedaba Juan, que había preguntado respecto a la ley de coparticipación, ¿no? Sí, es que no, claro, Sí, no, es que, claro. que respondan a todas las preguntas en 2 minutos, pero entendieron 2 minutos por pregunta algunos Sí, expositores, sí. así que ahora están Algunos fui completando. yo. ¿Qué tal? Bueno, nada, no, solamente digo, me parece que en la actualidad me parece que es muy difícil poder discutir esto en esta coyuntura. Sin duda la ley de coparticipación es del año 88, era una ley que se pensaba provisoria. La reforma del 94 tiene como manda constitucional rediscutir una nueva ley de coparticipación. Pensemos que, como decía uno de los expositores, ¿no?, anteriormente, cuando hacía referencia a los hidrocarburos y demás, en el año 88 había 2 territorios que no eran unidades subnacionales. Tierra del Fuego no existía como provincia, la Ciudad de Buenos Aires no existía como provincia, ni hablar la cantidad de impuestos que no formaban parte de la coparticipación, que fueron impuestos que se agregaron a posteriori y que tienen acuerdos distintos que no están integrados en el marco de la ley de coparticipación. Tal vez la dificultad es Vamos que, bueno... más de 2 minutos en Sí, esta respuesta. ya cierro. Entonces la dificultad, tenemos digo... que dar paso a la siguiente mesa. La dificultad es que, bueno, probablemente la mayoría necesaria para establecer una nueva ley de coparticipación dificulte poder sancionarla, ya que tiene una mayoría agravada. Eso solo. Muchas gracias. De nada. Una falta de respeto. Pasamos a la siguiente mesa. No sé si se entendió eso.